Bueno, muy buenas tardes. Queremos agradecerles por aceptar esta invitación a nuestro webinar del día de hoy, Migración en tiempos de pandemia, derribando los muros de la indiferencia, una mirada desde la humanidad. Quiero que por favor en este momento prueben en su chat y nos cuenten desde dónde están conectados por el chat, desde qué ciudad están conectados y con eso verificamos que esta sea nuestra forma de interacción con ustedes. Mientras que ustedes nos contestan, quiero contarles que este espacio ha sido organizado por el programa de voluntariado Uniandes y por la comunidad San Egidio Bogotá, que es uno de nuestros grupos adscritos al programa de voluntariado, y hemos tenido el acompañamiento de la Clínica Jurídica de Migrantes de la Facultad de Derecho. En este momento estamos transmitiendo a través de Facebook en Voluntariado Uniandes, en la página de Ediciones Uniandes y en Facebook de la Facultad de Derecho. Mi nombre es Natalia Torres, soy la coordinadora del programa de voluntariado Uniandes y los voy a acompañar en la moderación de la primera parte de este conversatorio, en el cual tendremos 5 invitados de lujo a quienes les agradecemos de antemano por aceptar esta invitación y que en unos momentos pues les presentaré con más detalle. Cada uno de nuestros invitados tendrá 8 minutos para su exposición inicial y posteriormente ustedes podrán participar con sus preguntas y comentarios mediante el chat que hemos habilitado. Bueno, estamos viendo que se están uniendo más personas a este espacio virtual. Vamos a tratar de ser muy juiciosos con el tiempo. No sé, Ivonne, si me confirmas, porque no estoy viendo aquí las respuestas del chat, si nos escribieron desde qué ciudades están conectados. Hola Nata, no veo, pero no sé si sea por configuración. Sí, bueno, nos escribieron desde Bogotá, del sistema de bibliotecas, desde Cúcuta. Muy bien, pues muchos saludos a todos. Entonces el Gracias, anfitrión es Estíbalis, el que por tu puede ayuda. leer. ¿Desde qué otras ciudades nos están escribiendo, Estíbalis? Pues Bogotá, Chapinero, ¿O de qué localidades? Tabio, Cundinamarca. Hasta ahí vamos. Bueno, muy bien. Pues muchas gracias a todos. Vamos a arrancar. No sé si alcanzan a escuchar por ahí los sonidos de la calle, que es parte de esta nueva realidad y de la virtualidad. Y bueno, la idea es que tengamos una charla muy amena. Les voy a hacer un par de recomendaciones también, que mantengan apagados su cámara y su micrófono mientras está la exposición de nuestros invitados, nuestros panelistas, que ellos sí van a tener las cámaras prendidas para que ustedes se familiaricen con ellos, etcétera, etcétera. Y que a través del chat nos escriban, nos vayan escribiendo sus preguntas. Tenemos una persona que ahorita también se las voy a presentar, que va a estar pendiente de su participación, de la participación de todos ustedes, los aportes, las preguntas, las inquietudes, para que en la segunda parte de este espacio las podamos resolver. Les voy a pedir que pues este es un espacio en el que queremos construir, que queremos plantear esta situación para reflexionar y para proponer, ¿no? Para ir hacia adelante, para buscar cómo mitigar una solución, mitigar la problemática y buscar una solución. Yo creo que todos nosotros tenemos la posibilidad, digamos, desde el sitio donde estemos, de ayudar. Pues para todos es sabido que la pandemia decretada por la OMS a nivel global en este año, pues ha sido realmente algo muy difícil para todos. Ha sido un reto a nivel global. Pero en particular, digamos que ha afectado a ciertos sectores que se han visto terriblemente afectados y que ciertas circunstancias también sean más duras para millones de personas, ¿no? Precisamente de una de estas situaciones queremos hablar en este espacio. Se trata del tema de la movilización humana. Queremos hablar específicamente sobre la situación de millones de migrantes venezolanos en nuestro país. Hoy en Noticias Caracol del mediodía hablaban de que hay alrededor de 2 millones de venezolanos en Colombia.
queremos hablar sobre, no solamente sobre la situación que de por sí es compleja, sino cómo la pandemia ha agudizado su situación en nuestro país. Queremos abordar este tema desde varias perspectivas, es por esto que pues, hemos invitado a varias personas que nos van a hablar desde diferentes puntos de vista, desde diferentes ámbitos como la academia, el gobierno local y pues representantes de algunas organizaciones que trabajan directamente con migrantes venezolanos, para que entre todos podamos entender un poco más esta crisis y podamos reflexionar y hacer un llamado a la acción. Voy a dar paso a nuestros invitados. En primer lugar tenemos a Laura Cristina Dip, ella es abogada y licenciada en estudios liberales, egresada de la Universidad Metropolitana UNIMED en Caracas, Venezuela. Tiene una maestría en Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos y actualmente es la asesora legal de la Clínica Jurídica para Migrantes de la Universidad de los Andes. Es también miembro del Centro de Estudios de Migración CEM y del Grupo de Investigación Derecho, Migración y Acción Social de MAS. Hola Laura, bienvenida. Se encuentra también con nosotros el profesor Luis Sánchez. Profesor, buenas tardes. Él es profesor asociado de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes, geógrafo de la Universidad de Puerto Rico, con maestría y doctorado en geografía, y quien trabaja en diversas líneas de investigación alrededor de la geografía cultural y política. También trabaja en temas de territorio, migración, y por eso pues está aquí. Está con nosotros Marcela Clavijo. Hola Marcela, ¿cómo estás? Bueno, ella viene representando, no te escuchamos, ella viene representando Ya, a hola, buenas tardes. Es que a veces el anfitrión no deja. Ok, Buenas tardes, ¿cómo están? bien. Ella viene representando, digamos, a la Junta de Acción Local de la Alcaldía Local de Chapinero, que nos parece también importante tener esta participación en nuestro conversatorio. También se encuentra con nosotros, no sé si el padre ya esté con nosotros, lo veo por ahí conectado, el padre Wilfran Oyola, director de FAMIC, que es la Fundación de Atención al Migrante, que hace parte de la Arquidiócesis de Bogotá. Y se encuentra con nosotros Estíbaliz Vanegas, quien es líder de nuestro grupo de voluntariado de la comunidad San Egidio. Ah, ya oí al padre. ¿Cómo está, padre? Bienvenido. Y está Estíbaliz, quien es la responsable del servicio de migrantes de la comunidad San Egidio en Bogotá. Entonces vamos a dar paso, son las 6:33, vamos a ser juiciosos con el tiempo. Como les digo, cada uno va a tener 8 minutos de exposición. Y en primer lugar queremos darle paso a Laura. Laura, cuéntanos un poco, según tu experiencia y todo el trabajo que tú estás haciendo desde la Clínica de Migrantes, ¿cómo ves esta situación de tantos miles, pues ya como vimos el gobierno nacional habla de 2 millones de venezolanos, niños, adultos, mayores, bueno, en Colombia en esta pandemia? Cuéntanos un poco desde tu visión cómo ves este panorama. Hola Natalia y buenas tardes, ya casi noches, a todas y todos. Gracias por conectarse y sobre todo gracias al programa de voluntariado de la Universidad de los Andes por haberme invitado. Yo quisiera, antes de dar paso, digamos, a esa pregunta que nos hace Natalia, quisiera dividir un poco mi intervención en dos partes. Primero, quiero dar una información, un poco de contexto de cuáles son las necesidades con las que viene esta población a Colombia y cuál es la situación en Venezuela que da origen a este movimiento masivo de personas. Y luego entonces sí explicar cuáles son las barreras que enfrentan estas personas y que se han visto agudizadas durante la pandemia, porque lo cierto es que las necesidades que desde la Clínica Jurídica para Migrantes hemos visto durante la pandemia han sido reflejo de unas cosas que ya veníamos viendo, pero que se han agudizado en el marco de esta situación. Entonces, un poco para referirme al contexto, Venezuela atraviesa en este momento una crisis humanitaria compleja que ha dado pie a que casi 5 millones de personas venezolanas hayan salido del país.
Esta cifra es una cifra de la plataforma R4B, que es la plataforma que acoge a todas las agencias de cooperación internacional, pero que estas cifras vienen precisamente de los propios estados, lo que significa que hay un subregistro porque es posible que haya un número mucho mayor en la medida en que los estados no registran a las personas en situación irregular. De esos 5 millones de personas que han salido, que representan más del 10% de la población de Venezuela, 1.7, según las últimas cifras con corte al 30 de junio, de parte de Migración Colombia, 1.7 millones se encuentran en Colombia y más de la mitad se encuentran en situación migratoria irregular. Entonces ustedes se preguntarán, pues, ¿por qué la gente migra? ¿Por qué la gente toma una mochila y sale a caminar miles de kilómetros para llegar a Colombia? ¿O cuáles son las razones que motivan, por ejemplo, la tragedia que vimos este fin de semana con el grupo de personas que encontraron unos cadáveres en Güiria, en la parte oriental de nuestro país, en Venezuela, porque esas personas estaban tratando de llegar a Trinidad y Tobago? Y es precisamente porque según la última encuesta de condiciones de vida, que es una encuesta que hace la Universidad Católica Andrés Bello en Venezuela, más del 96% de los hogares en Venezuela se encuentran en una situación de pobreza extrema y más del 79% no pueden cubrir ni siquiera la canasta básica. Hay un 60% de escasez en medicamentos, hay 30% de los quirófanos que están inactivos, esas cifras son de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces realmente vemos una situación absolutamente crítica, razón por la cual es tan importante distinguir entre personas migrantes y personas refugiadas, ¿sí? ¿Cuál es la distinción desde el punto de vista jurídico? Pues que el migrante tiene todavía un marco, digamos, de agencia para tomar la decisión y salir, mientras que la persona refugiada es una persona que huye de su territorio porque su vida, su integridad personal o su libertad corren peligro en su país de origen. De allí que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y todos los organismos internacionales de protección hayan insistido en la necesidad de que Colombia y todos los estados que están recibiendo esta población hagan un reconocimiento a priori o prima facie de la condición de refugiado a esta población. Porque lo cierto es que estamos frente a una población que si regresa a Venezuela, su vida o su integridad corre en peligro como consecuencia de una violación masiva de derechos humanos, en donde, por ejemplo, un paciente oncológico no puede acceder a tratamiento de cáncer, un paciente de VIH tampoco, no hay alimentos, etc. O sea, toda esta condición o esta situación tan trágica que les acabo de contar. Entonces, de cara a esa situación, pues la gente llega con unas necesidades insatisfechas en Colombia. Y adicionalmente hay una cosa que tengo que decir porque eso también explica en gran medida las barreras que enfrenta la población aquí en Colombia. Y es que como consecuencia de la falta de institucionalidad en Venezuela y de la falta de operatividad de las entidades públicas, es muy difícil acceder a un pasaporte en Venezuela. Un pasaporte en este momento es un lujo al que solamente puede acceder quien tiene los mecanismos para pagarle a las mafias que operan al interior del Servicio de Extranjería venezolano, en donde la prórroga del pasaporte cuesta entre 400 y 800 dólares y un pasaporte nuevo cuesta entre 2.000 y 5.000 dólares. Eso, como les digo, de manera extraoficial, porque de manera oficial es casi imposible obtener un pasaporte. ¿Qué significa eso? Que la persona que sale sin el pasaporte no puede sellar su pasaporte al ingreso a Colombia, y los dos mecanismos que existen para regularizar la situación migratoria, que son el permiso especial de permanencia o una visa, ambos requieren el sello del pasaporte. ¿Por qué me refiero a la regularización migratoria como una barrera que es esencial? Porque la regularización migratoria es la puerta de entrada para la garantía de cualquier derecho en Colombia. Entonces, ¿qué significa el haber ingresado de manera irregular? Es decir, a través de una trocha, por ejemplo.
que la persona no va a poder acceder a un mecanismo de regularización, como les decía, y por tanto tampoco se va a poder beneficiar de los planes sociales que tiene el Estado y que, por ejemplo, se activaron en el marco de la pandemia, cosa que era fundamental, por ejemplo, para las personas que sufrieron desalojos, y tampoco puede, por ejemplo, afiliarse a salud, va a enfrentar barreras para el acceso a la educación, etcétera, etcétera. Entonces, en ese panorama tan difícil que les estoy contando de las circunstancias en Venezuela y las barreras para la integración social en Colombia, durante la pandemia vimos cómo esas barreras que ya estaban se vieron agudizadas. Desde la Clínica Jurídica para Migrantes de la Universidad de los Andes, que brindamos servicios legales gratuitos a la población, una de las necesidades, por ejemplo, que vimos de manera más grave durante la pandemia fue precisamente el acceso a una vivienda adecuada, en donde muchísima gente sufrió de desalojos y al estar en situación migratoria irregular, además sentían un temor enorme de acudir a la autoridad a solicitar la protección de sus derechos. Entonces, la llamada o mi llamado desde este evento en donde estamos tratando de hacer precisamente una sensibilización ante la situación de las personas migrantes venezolanas, es un llamado realmente a la autoridad, por un lado, para que entienda que la regularización migratoria es una condición sine qua non para la garantía de los derechos de esta población, y por otro lado también un llamado a la sociedad civil a que entienda, a que reciba quizás con un poco más de compasión a esta población que tiene unas necesidades enormes en su país y que no migra realmente porque sea su deseo irse, sino porque tiene que huir para poder sobrevivir. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura, por tu intervención. Creo que has expuesto muy resumidamente y muy bien, pues la problemática es una problemática bastante compleja. Me llama mucho la atención el tema de todas estas barreras que de pronto para nosotros que estamos, digamos, recibiendo a los migrantes en nuestro país, no es tan claro este panorama. Precisamente la idea de este encuentro es para que nosotros podamos ver este contexto, ¿no? Como a lo largo y a lo ancho, y que podamos también reflexionar y cambiar posiciones, porque muchos de nosotros, mucha gente en nuestro país, habla sin conocimiento y sin saber realmente cuál es la situación que están pasando miles de familias migrantes, en este caso, que estamos hablando del caso específico venezolano. Entonces, muchas gracias, Laura. Yo quisiera darle paso al profesor Luis Sánchez, un poco también porque me parece súper interesante saber desde el punto de vista de la geografía cultural, ¿no? Y del manejo del territorio, qué significa para estas personas abandonar su casa, su familia, su cultura, su idiosincrasia, su terreno, ¿cierto? De donde son propios, para irse a buscar oportunidades en un país extraño y encontrarse pues con un panorama que no es el que necesariamente pues esperan recibir. Entonces cuéntenos un poco, profesor, al respecto. Natalia, muchas gracias y gracias a las compañeras y los compañeros y aquellos y aquellas que nos escuchan. Laura decía hace un momento, al final de su exposición, que estos migrantes, estas personas, pues esta no es necesariamente su deseo. Y yo retomo esto en el sentido de que en materia de movilidad humana, y sobre todo hablando de migración, pues la migración es algo que en su mayoría digamos, de las ocurrencias, pues no es que haya sido o no es la primera opción de las personas, sino que por diferentes razones se ven en la situación de tener que tomar la decisión de relocalizarse, y esa relocalización del lugar que uno entiende que es el suyo, el lugar que uno entiende que es el de origen, el propio, pues evidentemente lo que sugiere es que es una relocalización que no está exenta de traumatismos, por decirlo menos. Es decir, es un movimiento, al hablar de migración, tenemos que entender que es un movimiento
que conlleva ciertos impactos en términos de tener que enfrentar la situación, en muchas ocasiones la penosa situación de tomar la decisión de dejar los lugares que entendemos son los nuestros de origen, para enfrentarse a incertidumbres en términos de los lugares a donde pues uno no solamente piensa llegar, sino que termina llegando, ya que en migración no hay nada claro, y parte de eso es que no está muy claro cuál va a ser el lugar de destino, ya que aunque uno se trace la idea de llegar a un punto, en muchas ocasiones eso no se materializa, y entonces esa relocalización se hace más, pues más traumática en términos de que hay más incertidumbre. Eso me parece que es importante tenerlo claro, sobre todo pues para poder entender a los migrantes, las migrantes y el proceso en el que pues se involucran. Por otro lado, me gustaría señalar dos cosas. Y aquí no solamente hablando desde la perspectiva venezolana, que es evidentemente una muy importante y pertinente desde el caso colombiano en el que vivimos, pero también unas perspectivas más amplias en América Latina. Y a lo que me refiero es que de la misma manera que en el caso colombiano vemos y hemos visto ya hace algunos años el flujo migratorio desde Venezuela a Colombia, en otros lugares en América Latina, como por ejemplo en Centroamérica, y sobre todo haciendo énfasis en México, también hemos visto a través de años recientes unos flujos migratorios muy importantes, sobre todo específicamente desde Honduras, El Salvador y Guatemala, transitando por México, pues haciendo un camino que esperan llegue hacia los Estados Unidos de América, pero en muchos casos pues se ve interrumpido en México. Y en ambos casos, centroamericanos y el venezolano, que quizás en la actualidad son los dos movimientos migratorios más sobresalientes en la actualidad de nuestra región, y digo sobresalientes por la magnitud, por la frecuencia, pues estos aspectos en términos de lo que representa, las vicisitudes que representan el movimiento mismo migratorio, pues evidentemente están presentes. Y aquí a mí lo que me surge, digamos, movido por la curiosidad, es las interrogantes que podemos plantear en términos de por qué se dan estos movimientos migratorios de la manera en que se dan. Es decir, Laura hacía una exposición muy completa en términos del caso venezolano, y en el caso centroamericano, pues cabría plantearse algunas interrogantes en términos de por qué entonces esos centroamericanos de esos países en particular y específico, entonces emprenden también su movimiento, entendiendo entonces de que lo que los venezolanos se enfrentan acá en Colombia no es lo mismo que los guatemaltecos, los hondureños y los salvadoreños sobre todo se enfrentan, por ejemplo, en su tránsito a través de México para llegar a los Estados Unidos. Es decir, en el caso venezolano, venezolano en Colombia, hay un factor, y esto yo le llamo pues una historia compartida, y ese factor es que pues evidentemente ha habido una historia compartida en términos de Venezuela y Colombia en términos migratorios. No podemos olvidar que no hace mucho tiempo el movimiento era al revés, de Colombia hacia Venezuela en términos pues masivos, cuando la economía venezolana pues evidentemente estaba en bonanza y podía absorber y requería de mucha mano de obra que desde Colombia pues se proveyó. Y en ese sentido, eso nos ha dejado a estos dos países y estos dos pueblos pues una relación muy cercana, en el sentido de que también entonces hay doble ciudadanía en parte de esos venezolanos que también están pues digamos, migrando, entre comillas, en este momento a Venezuela, lo que nos da entonces unos aspectos para también analizar y plantearnos interrogantes en ese sentido,
en términos de lo que representa transitar, llegar, establecerse en Colombia o su movimiento, si así lo fuese, hacia el sur, como sabemos que también ha ocurrido hacia Ecuador, Perú, Chile. Pero en tal situación, pues evidentemente lo que estos movimientos migratorios, tanto en Centroamérica como en Venezuela, lo que nos plantea entonces es justamente la interrogante o las interrogantes de cada uno de los contextos y cómo cada uno de esos contextos entonces requiere atenciones específicas y particulares, algo de lo que Laura mencionaba en el caso de los venezolanos, en cada uno de los lugares en los que se encuentran, porque no es lo mismo entonces la atención y la contextualidad en Colombia, comparado a la que sería y debería ser en Ecuador o en Perú, como en el caso de los centroamericanos. No es lo mismo entonces la situación de los migrantes que van y pasan por Guatemala, a los que pues están transitando por México, a aquellos que logran su objetivo final, que es llegar a los Estados Unidos mexicanos. Y en ese sentido, pues evidentemente lo que nos da es un panorama muy complejo, muy amplio, que en tiempos de pandemia, y con esto termino, no cesan. Es decir, no porque haya pandemia, las migraciones y estos movimientos migratorios, tanto de Venezuela como de Centroamérica, no han disminuido, no se han parado. Quizás ya nosotros no lo hemos visto en términos de muy mediáticos, pero están tan latentes y tan vigentes como lo estaban hace algunos años, y por supuesto, pues eso demanda mucha más atención, sobre todo entender toda la contextualidad, no solamente desde la perspectiva legal, sino también desde la perspectiva social, desde la perspectiva económica, de la perspectiva de las diferentes necesidades de estas personas que están enfrentándose a estos movimientos. Muchas gracias, profesor. Muy interesante. Efectivamente, creo que el tema de la migración a nivel global pues es un fenómeno totalmente dinámico y responde a diferentes factores, variables, etcétera. Con respecto a ese flujo migratorio y volviendo al tema de la migración venezolana, precisamente hemos visto que últimamente se ha reactivado este flujo, dado que cuando arranca la pandemia, algunos venezolanos decidieron retornar a su país, pero dado pues el contexto y pues la realidad que están viviendo allí, nuevamente toman la decisión de volver a Colombia, ¿no? En muchas ocasiones arriesgando su vida, la de su familia, dejando cosas atrás en su país para nuevamente comenzar de cero en nuestro país. El presidente Duque manifestó que, digamos, o advirtió mejor, que el país no había tenido un respaldo a nivel internacional con respecto a todo el tema migratorio, y comparaba un poco que mientras que la migración en Siria recibe cerca de $2.000 por migrante, digamos, para el manejo de esta situación, el caso con Venezuela y Colombia, pues es que solamente se están recibiendo $180 por migrante. O sea que hay un problema también ahí, y advierte que va a haber como unas repercusiones tanto fiscales como políticas para nuestro país, y que es una situación pues que no es nada sostenible. Vemos que esto crece y pues creería yo que precisamente con el tema de la pandemia esto se ha agudizado. Quisiera darle la palabra a Marcela Clavijo, ya que pues ella está trabajando con la JAL de Chapinero. Quisiera que nos contara un poco sobre su experiencia y sobre ese día a día, cómo ha sido su acercamiento a esta situación, que nos cuente un poco qué se ha hecho desde las alcaldías locales y qué pasa, digamos, más allá de las noticias, de los informes de la academia, qué es lo que pasa realmente en este día a día. Marcela, adelante. Tienes el micrófono apagado. Apagado, ok. Listo, ya. Listo, adelante. Muchas gracias por invitarnos a este conversatorio sobre la población
migrantes sobre el tema de la migración en Colombia. Lo primero que quería un poco es como contextualizar a la audiencia de este foro, pues además de darles un saludo y todo desde la localidad de Chapinero. Soy la presidenta de la Junta Administradora Local. Este es el primer escaño de la política. Bogotá tiene 20 localidades, 19 localidades urbanas y una localidad rural que es Sumapaz. 5 de las localidades de Bogotá tienen un sector rural bien importante en la ciudad. O sea, Bogotá tiene un cordón rural y ambiental bastante significativo que muy pocas personas conocen. Y me refiero a esto porque hasta el entorno rural, digamos, encontramos personas en el tema de la migración. Lo primero que habría que decir es qué es la migración y por qué. Lo primero, decir es que la migración no es un acto voluntario. La migración requiere de una atención que es transitoria, ¿sí? Que es una atención que es flexible, que la construcción de una política pública alrededor de las migraciones debe tener el acompañamiento de entidades internacionales como la OIM, como la ACNUR, ¿cierto? Y como los mismos estados fronterizos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la Constitución de Colombia versus la Constitución de los países frontera. Esta atención transitoria debe estar abierta para estas personas y estos hogares migrantes. Debe haber atención tanto individual como de familias enteras. Debe haber atención con perspectiva de género. Debe haber atención, digamos, en toda la complejidad que es un éxodo en la migración. Las condiciones de vulnerabilidad y de emergencia social a las que lleguen a la ciudad donde están, en este caso la ciudad de Bogotá, que estamos a muchísimos kilómetros de la frontera con Venezuela, tanto por San Antonio como por Arauca, por el Amparo, que es, digamos, las zonas y la zona de Riohacha, que es por las zonas donde más transita o ingresa la población migrante. El tema de la migración en términos de atención de asistencia humanitaria, Colombia y Bogotá no son novatos en esto. Nosotros estamos, digamos, sobrellevando un proceso de paz que está naufragando por la falta de compromiso del gobierno nacional actual con el proceso de paz, tengo que decirlo, además la posición política de mi partido y pues mía también personal. Y es que acá hay un tema bastante complejo y es que Colombia ha sido un estado en guerra, una guerra soterrada, una guerra sotoboche. Tuvimos un gobierno por mucho tiempo que habló de la seguridad democrática, después tuvimos un gobierno como el gobierno de Santos que nos ofreció una paz negociada, un cese al fuego, una tregua, una negociación, la creación de un nuevo partido político, un proceso de reincorporación a la vida civil, perdónenme, de reincorporación a la vida civil y demás. Todo este contexto es muy importante mencionarlo porque Colombia ya ha vivido migración interna, desplazamiento forzado y muchas personas en Colombia han migrado a otros países. Es el caso de Estados Unidos, es el caso de Chile, el caso de Argentina, el caso de España, países donde buena parte de los colombianos han migrado. Con amparo de otros países, de mejor manera, Canadá, Australia y los Países Bajos en Europa. Entonces, nosotros digamos que en términos de migraciones ya hemos tenido unos recorridos desde nuestro país hacia otros y también, digamos, de las complicaciones que acarrea la emergencia de un éxodo forzado, porque sabemos que es forzado. Colombia ha tenido, digamos, una historia en este tema de las fronteras y los hermanos scaravinianos son, digamos, de las personas que más han trabajado el tema de frontera, lo han hecho en Cúcuta, ¿sí? Lo han hecho en Ipiales, ¿sí?
como en estos dos puntos de frontera, en el municipio de Villa del Rosario, norte de Santander, también aquí en la ciudad de Bogotá, y como decía, en los hogares de paso que hay en la zona fronteriza de Ipiales y Ecuador. O sea, esto es un tema que ya se viene trabajando. Claro, se agudizó una crisis muy fuerte con el gobierno de Maduro, una crisis, un choque y también una política débil de fronteras que tiene el Estado colombiano. Rápidamente, las ciudades como Bogotá y las ciudades fronteras son las que entran en el choque de el recibimiento de la población. Y lo primero que hay que tener en cuenta es que los ciudadanos y las ciudadanas somos personas del mundo. Nosotros somos ciudadanos y ciudadanas del mundo. Y cuando estamos hablando de una atención humanitaria, aquí es muy importante recordar que estamos hablando de los derechos humanos y los derechos humanos no tienen fronteras. El statu quo, la dignidad, el proceso de dignidad de una persona no tiene fronteras y que es una obligación de todos los estados preservar la vida, preservar la salud, preservar las condiciones de nutrición, las condiciones básicas de vivienda y de salud de las personas. Desde el año 2018, Bogotá, haciendo efectiva la ruta de atención al migrante, que es la única ciudad que tiene una ruta de atención al migrante en la cual participan todas las secretarías del distrito, creó un supercade de atención social. Y este supercade queda en el terminal de transporte y está enlazado con los centros Abrazar, donde están los niños en condición de mendicidad, que algunos son venezolanos u otros son hijos de personas venezolanas. También hay, digamos, algunos migrantes ecuatorianos, pero, digamos, el grueso de la población está concentrado en el estatus venezolano. Y el centro de atención al migrante y el centro de acogida. Desde ese año, digamos que se registra más o menos 357,000 migrantes venezolanos en nuestro país, en nuestra ciudad de Bogotá. Imagínense, 350,667. La sola localidad de Chapinero tiene 150,000 habitantes. Esta cifra que nos está dando, que nos da el distrito de Bogotá a la fecha, es equivalente a el tamaño de la localidad de Engativá, es el número de habitantes de la localidad de Engativá. Ahora, esta cifra por toda la ciudad, de los cuales solamente 170,000 personas tienen permiso especial de permanencia, el famoso PEP. Ese permiso especial de permanencia es un tema que hemos venido ilustrando con la compañía de la OIM, con la compañía de Migración Colombia, para que las personas que pueden dar empleo comprendan un poco qué es el permiso especial de permanencia y que sepan que las personas migrantes tienen derechos. Para nadie es un secreto que una de las situaciones más críticas de ser migrante irregular en un país es que no tienes acceso a los mismos servicios. Tienes acceso al dinero si trabajas y hay un servicio, ¿cierto? O haces una transacción comercial, pero de manera formal, si no hay el permiso especial de permanencia, es muy difícil, digamos, una vinculación digna, laboral, digna y justa hacia las personas. Esto es bastante complejo. Más de 189,000 personas se encuentran en una condición migratoria irregular. Y esto es importante decirlo porque es la condición migratoria la que es irregular. La gente habla de los ilegales. Aquí nadie es ilegal. Somos ciudadanos y ciudadanas del mundo, ¿sí? Y bueno, esto es importante tenerlo claro porque conocer las condiciones del permiso especial de permanencia permiten que las personas puedan desarrollarse funcionalmente en otro país. En este caso, pues en el país de Colombia. Todo lo que esto implica y la crisis que hay en Venezuela hasta para conseguir un papel, una estampilla y demás. Que eso es un tema que tendríamos que hablarlo, pues digamos, ya a nivel de la Presidencia de la República en cuanto a lo que son las condiciones de migración de las cancillerías y de esta condición migratoria irregular, donde solamente en la capital de Bogotá
la capital de Colombia, que es Bogotá, hay 189.000 personas en condición migratoria irregular. Esto es un informe de Migración Colombia del 30 de septiembre del 2019. En época de pandemia, como decían nuestros conferencistas, digamos, disminuyó un poco esta situación porque muchos decidieron volver a Venezuela y otros están empezando a retornar. Igual, esto es una situación que se vuelve un desafío para las entidades distritales. La ruta está compuesta por integración, gobierno, seguridad, salud, educación, desarrollo económico, participación, cultura y Secretaría de la Mujer. Porque además las personas que más acceden a los servicios son las mujeres cabeza de hogar. Lo primero que genera un desplazamiento es la desintegración del hogar, por el proceso que sea, por violencia política, por violencia intrafamiliar, por el proceso que sea. Siempre aquí la que queda a cargo de la familia es la mujer, que generalmente se vuelve cabeza de hogar, cuidadora de sus padres, cuidadora de sus hijos y cuidadora de sus hermanos. Entonces, es importante tener en cuenta que además la visión que tiene la Alcaldía de Bogotá en este momento es redoblar esfuerzos para atender a estos nuevos ciudadanos de Bogotá. Estos nuevos ciudadanos de Bogotá son ciudadanos del mundo, sin atender a la población vulnerable que es connacional. Difícil tarea, claro, difícil tarea porque necesitamos un apoyo muy fuerte del gobierno nacional en cuanto a lo que es la migración regular y las condiciones de migración, las condiciones de los permisos de permanencia. Si nosotros nos seguimos enfrentando a esta dificultad económica del país hermano de Venezuela, eso es un tema que nosotros no podemos abordar, pero tendríamos que ver cómo en esta situación de fronteras hay un brazo solidario de diferentes países de la cooperación internacional para que por lo menos fluya la condición de poder tener una permanencia regular en un país como Colombia, como Brasil, como Perú, como Ecuador, como Bolivia, los países fronterizos con Venezuela o los países del Caribe que también reciben harta población migrante de manera irregular. En Marcela, este momento, la Secretaría de Integración Social está atendiendo en Bogotá a 3.500 niños y niñas venezolanos en los jardines infantiles. Se abrió el centro Abrazar, que es para los niños en condición de mendicidad. Esta es una cifra bastante crítica y que me duele muchísimo. Son 440 niños y niñas que hay en el centro Abrazar. Quiero decirles que hace 8 años había desaparecido la mendicidad en condiciones infantiles en Bogotá. En este momento se crea el centro Abrazar porque hay unas condiciones de mendicidad de menores de edad en la ciudad. Y esto es inadmisible. Inadmisible. Ningún niño o niña del país, ya voy a acabar, de Bogotá debe estar a la deriva o debe estar solo o debe estar sin protección por parte del Estado. Es muy importante, digamos, destacar que esta ruta de atención al migrante tiene información desde las comisarías de familia, centros AMAR, los comedores comunitarios, es decir, todos los servicios públicos del Estado, colegios distritales, CADES, superCADES, centros de salud y demás, tienen la forma de cómo activar la ruta de atención al migrante y que las personas en condición de vulnerabilidad puedan acceder a ellas. Esto es muy importante, o sea, saber que aquí es importante el voz a voz, compartir esta información y seguir adelante. Necesitamos mucho apoyo, necesitamos articular muchísimo más la Secretaría General de la Alcaldía Local de la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Alta Gerencia para los Derechos Humanos y las Víctimas, la Paz y la Reconciliación, Migración Colombia, la Cruz Roja Colombiana con toda su experiencia de atención humanitaria, la ACNUR, porque es la entidad de refugiados, porque aquí tenemos que hablar también de un estatus político que está sucediendo en nuestro país, de la OIM, por supuesto, que es la entidad para las migraciones, de la Secretaría de Integración Social, de la Secretaría de Gobierno, de la Registraduría Nacional del Estado Civil, porque aquí tenemos nacidos vivos colombianos y colombianas que tienen los derechos que se merecen. Bueno, básicamente también hablar de una campaña contra la xenofobia, muy importante,
que hablemos de esto y que hablemos de la xenofobia y que hablemos del cariño y el abrazo a los saberes de la cultura venezolana, que es muy cercana a la cultura colombiana y que hace 30 años recibió a buena parte de este país también por éxodos del conflicto armado. Entonces, creo que es el momento de decir que nosotros tenemos un gran campamento humanitario, un gran campamento de paz en la ciudad de Bogotá, que es muy importante hacer una labor pedagógica y psicosocial, que desde la academia debe haber un compromiso para ello, para que se sensibilice y se socialice. Todas las personas debemos apropiarnos de estas rutas de emergencia. Esto no puede ser de un profesional especializado o de una persona especializada, porque salimos a la esquina y nos encontramos a una persona venezolana, una persona migrante, una persona que seguramente su migración es irregular y que necesita ayuda. Entonces, muy importante decir que el COVID nos ha afectado, hubo que cerrar campamentos, que hemos tenido que, digamos, reinventarnos en esta pandemia y que es una población que requiere de muchísima atención y es una atención diferencial, porque también tienen derecho a mantener su arraigo cultural, ¿sí? Y no a impostar una cultura que, aunque seamos países hermanos, es una cultura distinta. Muchísimas gracias por el espacio y por el alargue del tiempo. Gracias, Marcela. Creo que has dicho cosas muy importantes. Me parece súper importante recalcar el tema de los derechos humanos. O sea, los derechos humanos no tienen frontera, ¿no? Y de una u otra manera, todos nosotros deberíamos procurar que las personas que estén a nuestro alrededor, sin importar su raza, su religión, su procedencia, pues tengan un acceso mínimo para preservar la vida. Eso no está pasando en nuestro país con muchos connacionales, pero también con migrantes. Hablabas de un tema súper importante también, creo, y es el tema de la xenofobia. Cuando estábamos organizando este espacio, hablamos de lo que hemos llamado la estigmatización. Desafortunadamente, creo yo, y ustedes me dirán si estoy errada, los medios de comunicación también se han encargado un poco de reforzar ciertas ideas con respecto a los venezolanos. Vemos que en Yopal, ¿sí?, que hay un importante flujo migratorio, hay aproximadamente 16.500 ciudadanos venezolanos establecidos en Yopal y han sido deportados alrededor de 1.500 venezolanos por temas de delincuencia. Sin embargo, como abren los noticieros, los periódicos, etcétera, pues es como diciendo que ser venezolano es lo mismo que delinquir. Y eso es muy grave. Eso es muy grave. Yo quisiera de pronto darle la palabra al padre para que arrancáramos por este tema. El tema de la humanización de esta circunstancia por la que están pasando nuestros migrantes venezolanos. Y cómo nosotros nos hemos encargado de preservar unas ideas erróneas y no estamos dando la oportunidad y el respeto que se merecen estas personas. Entonces, padre, adelante. Buenas noches a quienes acuden a este interesante conversatorio. Humanizar. El Papa Francisco hace más de un año en el mensaje para la jornada del migrante y el refugiado nos invitó a tener en cuenta en la respuesta a los migrantes y los refugiados 4 acciones. Obviamente acoger, proteger, promover e integrar. Yo creo que en su sabiduría de pastor y de líder social, pues nos motivó con estas tareas. Nosotros desde la Arquidiócesis de Bogotá se ha venido trabajando hace 20 años con la Fundación de Atención al Migrante, cuando el fenómeno del desplazamiento era muy grande.
y Dios puso en el corazón y en la mente del cardenal de entonces, al Monseñor Mario Rebollo, pues la creación de la Fundación de Atención al Migrante como la respuesta. El Señor Jesús en el Evangelio lo dice claramente: dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, acoger al peregrino, dar techo al que está en calle. Entonces, claro, en estas circunstancias yo pienso que siempre lo mejor es tener una perspectiva realista y equilibrada, porque no podemos desconocer, obviamente, las falencias, las necesidades, las vulnerabilidades de los hermanos migrantes, pero tampoco podemos desconocer pues todas las problemáticas que han acarreado. No podemos revictimizar al que es víctima. Pienso yo que nosotros debemos ser muy conscientes. Desde la fundación tenemos la oficina de la terminal, pasamos de hasta el 2015, 16, recibir diariamente 12 o 15, máximo 20 personas en una atención de acompañamiento, de respuesta a migrantes o desplazados que llegaban a la terminal, a estar atendiendo 150, 200, 250 ya desde el año 2016, 2017. Tenemos el albergue, que fue la misma circunstancia. Hasta el 2016, el albergue, que tiene capacidad para 34 personas, pues tenía 10, 12, y a veces a las familias desplazadas o migrantes que llegaban, había la posibilidad de dejarles un tiempo extenso, a veces un mes, mientras se ubicaban, ¿no? Ahorita, desde el flujo migratorio de nuestros hermanos venezolanos, pues nos tocó hacer una organización, porque el flujo es tanto que pues hay muchos que necesitan, los caminantes, que tengan un tiempo de descanso y seguir. Tenemos el centro de capacitación, y en torno al centro de capacitación es una de las tareas más grandes que tiene nuestra fundación de Iglesia Católica, es a través de ello precisamente buscar la forma de integrar a nuestros hermanos migrantes, enseñarles ganadería, corte y confección, manicure, pedicure, y nuestros proyectos. Claro, la respuesta de la fundación siempre ha sido una respuesta al migrante que llega y que va de paso por la ciudad, ¿sí? Pero al pasar los años, para nadie es desconocido las cifras, aunque nos dicen las cifras oficiales 350,000 en la ciudad, pero eso supera, pienso yo, que el triple. Esas son cifras oficiales, pues, porque es realmente lo que tienen las oficinas que certifican, pero yo creo que en la ciudad son el doble o tal vez más los migrantes. La pandemia, entonces nosotros los proyectos que hemos podido desarrollar con Cáritas, que son las organizaciones católicas que colaboran desde Europa y bueno, y en todo el mundo para la atención y para la solidaridad cristiana, pues hemos podido empezar a responder ya no solo al migrante que va de paso, que llegó a la ciudad, que necesita 2 días de descanso para seguir caminando, seguir viajando, o que llegó a la ciudad y necesita un tiempo pues para ubicarse y para hacer las redes para ubicarse realmente en la ciudad. Ahora nuestros proyectos también van buscando cómo apoyar a los cientos de miles de migrantes con vocación de permanencia en la ciudad, que ya, como lo decía Marcela, son ciudadanos bogotanos con nosotros. Entonces, en esa tarea, en la pandemia, pues claro, se cierra oficina de la terminal, se cierran albergues, se cierra centro de capacitación, pero la providencia divina y por la experiencia, porque tenemos que decirlo no con tono soberbio, pero sí, la Iglesia Católica
fue la primera en responder a este fenómeno. Siempre estuvo allí de primera la oficina de la fundación y empezaron todos a llegarnos allí. Todos, OIM, la ACNUR, la alcaldía, todos, pues porque claro, nosotros tenemos una experiencia, la arquidiócesis tiene con la fundación una experiencia de 20 años, no es ahora, claro, volvemos a decir y repetimos la expresión de todos, pues ahora pues, creció y el flujo es inmenso, el boom migratorio es inmenso, pero nosotros ya teníamos esa experiencia de responder y de abrir una puerta para quien llega a la ciudad. Entonces, al cerrarse los centros de atención y de apoyo, pues se abrieron estos proyectos en conversación con nuestros donantes y con los proyectos, pues pudimos empezar a responder y acompañar a las familias vulnerables en la ciudad. Y es así como al día de hoy llevamos cerca de 5.000 familias asistidas con auxilios, con apoyos, con cash, con dineros para libre propósito, para que lo gasten en lo que se necesite. Todo eso fue posible, claro, por la experiencia y por la credibilidad que tiene nuestra fundación. Porque imagínense, la ACNUR, que es una agencia tan importante, pues se convirtió, nos convertimos en grandes aliados para dar una respuesta. Pero claro, y termino con lo que inicié, porque sí, hay que dar el pan, y claro que hay un momento, hay que asistir a una circunstancia, pero tenemos que ir mucho más allá. Yo soy sacerdote, hago parte de la arquidiócesis, y tengo que decirles que muchas veces tengo que defender la tarea de la fundación ante los mismos sacerdotes, porque desafortunadamente no es un imaginario, y en eso lo tengo que decir claramente. Desafortunadamente, nuestras familias tocan la puerta para pedir auxilio, pero no tocan la puerta para buscar integrarse. Yo tuve la experiencia aquí desde el 2017 en mi parroquia. Yo estoy en el barrio San Bernardo, en todo el sector del Samber, que es en medio de ventas de microtráfico, prostitución, todo esto. Y tuve la experiencia de tener un almuerzo comunitario con familias desde el 2017. Y fue una experiencia bonita. Yo les dije, yo no tengo nada para darles, tengo una olla y una estufa. Ustedes miren qué le echan, porque la idea es que nosotros tenemos que empezar a impulsar también a que nuestros hermanos migrantes, pues tengan esa identidad y puedan ellos mismos sobrellevar como proyectos que les beneficien. Estuvimos durante un año con estas familias, una experiencia muy bonita, pero como siempre, desafortunadamente, a veces se hace bien con daño, porque después pues empezaron a reclamar derechos cuando pues lo que queríamos era pues apoyarlos. Sin embargo, fue una experiencia bonita. Ellos cocinaban, ellos limpiaban la casa o el comedor donde estaban, ellos aportaban 3.000 pesitos para el almuerzo, y fue un año donde fue una experiencia muy bonita, donde estuvieron eran unas 50 familias que estuvieron allí vinculadas, y como les digo, tuvimos que cerrar la experiencia solo porque ya se presentaron conflictos y querellas y exigencias. Entonces ahí es donde yo siempre digo, hay que ver siempre las dos caras de la moneda, hay que siempre buscar. Nosotros desde iglesia, yo siempre les digo, ahorita tenemos un proyecto donde ellos hacen un ahorro semanal, las familias, y en su condición de vulnerabilidad, yo les digo, yo no tengo nada para darles, no tengo ningún peso, o sea, no tengo ningún presupuesto en la parroquia, pero si ustedes ahorran, yo puedo ayudarles a conseguir el mercado más barato. Y ellos están ahorrando 10.000 pesos. Empezaron 70 familias y apenas van 30 familias ahorrando 10.000 pesitos, y al fin del mes ellos mismos son los que adquieren su kit de alimentos. Entonces el Papa Pablo VI nos dice, sí, hay que dar el pescado, y a veces hay que darlo porque se tiene hambre y no hay cómo, pero también hay que enseñar a pescar. Y eso es lo que también nuestros proyectos sociales tienen que ayudar a que nuestros hermanos, con esa vulnerabilidad que viven, ellos mismos se identifiquen en procesos donde busquen en
en el centro de capacitación, se han formado con emprendimientos. Ya muchos de ellos tienen peluquerías, varios de ellos tienen panaderías. ¿Pero por qué? Porque se han formado, porque han recibido clases, porque han ahorrado. A esos hay que apuntarles, porque son tantos, miles, tantos, que para todos no va a haber la posibilidad de apoyarles de una manera solidaria de ese modo. Hay que, como la pirinola, todos ponen. Y cuando todos ponen, es posible llevar a cabo muchos proyectos que les beneficien. Un abrazo, bendiciones a todos. Muchas gracias, padre. Pues muy interesante lo que usted dice. Efectivamente hay muchos esfuerzos, hay muchas organizaciones. La iglesia también se ha sumado, digamos, a esta ayuda y a esta asistencia humanitaria, pero efectivamente no podemos quedarnos en eso. O sea, hay que buscar procesos de transformación también en el que les podamos dar un espacio para que estas personas también sean artífices de ese avance, ¿no? Y de buscar y co-crear soluciones a la problemática que hay. Pero entiendo, y además ustedes que son expertos en el tema, sabemos que hay muchísimas variables, o sea, hay que cada caso prácticamente es una cosa muy compleja. Yo quisiera darle la palabra en este momento a Estíbaliz, ya que están trabajando directamente con familias y desde la comunidad San Egidio, pues tienen algunas iniciativas también para ayudar. Para que nos contara un poco en qué consiste y luego hacemos otra rondita entre todos, un poco para ir cerrando el tema y damos tiempo para que nuestros asistentes pongan en el chat las preguntas para los invitados en este espacio. Entonces, adelante, Estíbaliz, por favor. Muchas gracias, Natalia. Buenas noches a todos y a todas. Gracias por acompañarnos en este espacio. Quisiera hablar un poco sobre el contexto global de la migración. El problema de la inmigración es sin duda uno de los temas más complejos en este momento histórico. La globalización económica y comercial ha originado profundos cambios, entre ellos una creciente movilización humana sin precedente en la historia. No hay una parte del mundo que sea ajena a esta dinámica. Se estima que en Europa más de 40.900 personas han fallecido desde 1990 hasta el día de hoy, en el mar Mediterráneo o en otras rutas migratorias por vía terrestre. Un recuento dramático que empeoró a principios de este año, cuando 528 personas, en su mayoría mujeres y niños, perdieron la vida en su huida, principalmente de Libia. Tragedias anunciadas que pudieron haber sido evitadas. El mar Mediterráneo se ha convertido en una muralla natural, en un muro de agua, impredecible, que desaparece hombres, mujeres, niños, bebés. También, como nos decía el profesor Luis Sánchez, en América Latina es significativo el creciente flujo de personas originado por la violencia, fruto del crimen organizado, principalmente en el Triángulo Norte de América Central, Guatemala, El Salvador y Honduras. El reclutamiento forzado, las amenazas y la extorsión han provocado un éxodo masivo. Según fuentes de la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, para finales del 2016, casi 164.000 personas se consideraban refugiados y solicitantes de asilo a causa de la violencia. Esta situación ha aumentado la migración no solo hacia Estados Unidos, sino también a países vecinos como Costa Rica o Panamá. Ahora, luego de haber hablado un poco sobre este panorama mundial, quisiera concentrarme en el aporte de la comunidad de San Egidio, que desde los años 70 sigue con atención la realidad de los migrantes en Italia y en diferentes partes del mundo. El 22 de mayo de 1979, unos desconocidos prendieron fuego a un refugio somalí llamado Ali Hamma. Mientras dormía entre sus dibujos animados en el cementerio de una antigua iglesia cerca de la Piazza Navona en Roma, su trágica muerte impulsó a la comunidad a la acogida que dio paso a la primera etapa fundamental, aprender el idioma. El primer acercamiento fue la acogida. A raíz de esto, nacieron en diferentes países europeos, a través de una red formada por personas de diferentes culturas y nacionalidades, destinados a convivir.
Luego del naufragio en la isla italiana de Lampedusa en 2013, que dejó 368 muertos y las continuas tragedias en el mar, la comunidad de San Egidio inició en febrero del 2016 los corredores humanitarios, en colaboración con las iglesias protestantes italianas y el gobierno italiano. Los corredores humanitarios son una vía legal de entrada para los potenciales solicitantes de asilo. Son también una forma de proteger la vida de los refugiados y le permite la entrada de forma segura a Europa y de garantizar la seguridad de los ciudadanos de los países que lo acogen. Italia, Francia, Bélgica e incluso la pequeña Andorra. Hasta el día de hoy, los corredores humanitarios han permitido que 3.200 refugiados llegaran a Europa, 2.600 a Italia, de manera legal y segura, luchando así contra la trata porque los introduce en itinerarios de integración e inclusión social. Los refugiados son acogidos a expensas de parroquias, familias y asociaciones signatarias en estructuras u hogares. A su llegada, inician un proceso de integración que incluye el aprendizaje de idioma, la matrícula de los menores de edad en las escuelas y el inicio de una actividad laboral. Todo esto es totalmente autofinanciado. Hace poco, días llegaron 33 refugiados provenientes de la isla griega de Lesbos, gracias a la colaboración entre San Egidio y la limosnera apostólica del Papa Francisco. Esta isla griega cuenta con más de 21.000 personas provenientes de Siria y en algunos países africanos. Allí la vida es muy difícil, debido a que en los campamentos no hay agua potable, no hay energía eléctrica y las condiciones climáticas son extremas. Hay hacinamientos, violencia, los incendios son frecuentes. Los corredores humanitarios son su única esperanza. Creemos que los corredores humanitarios hacen emerger el rostro de una sociedad que mira al futuro, respondiendo a la crisis social con la humanidad a través de itinerarios de integración. Este mismo espíritu nos impulsa a buscar respuestas para el drama de tantos venezolanos que llegan a nuestro país. Y como hemos hablado en este conversatorio, la población migrante ha sido una de las más numerosas en la historia en Colombia. Hemos tenido muchos hermanos migrantes en nuestro país, con condición de hambre, de pobreza, de enfermedad, de abandono, que ayudan a buscar un futuro mejor. Y desde el inicio de la pandemia, las familias migrantes se han visto muy afectadas. Deciden regresar, pero ¿regresar es la solución? Muchas veces regresar a este país se convierte en migrantes en su propio país, porque llegan allí, no hay acceso a nada, los dejan en la frontera, están abandonados. Nosotros tenemos un caso de una familia que conocemos, Julia Angelis, que es una bebé de 8 meses que atravesó el páramo de Berlín en los brazos de su madre. Este páramo se debe atravesar y es obligatorio para llegar a los territorios colombianos y a Bogotá o en las diferentes ciudades. Y este páramo era apenas el inicio de una travesía que congelaría no solo su cuerpo frágil, sino también sus sueños. El páramo de Berlín es la montaña de la muerte para los migrantes. Su mamá Lady atravesó este páramo a pie junto con su esposo y sus amigos, y algunos kilómetros más adelante lograron subir a un camión que les ofreció transportarlos. Sin embargo, el conductor se aprovechó de su condición de indocumentados y de su vulnerabilidad para robarles las maletas y los pocos recursos que tenía. Allí quedaron en la intemperie, en el frío y en la noche. Los jóvenes de esta historia, así como la bebé de 8 meses, finalmente y con mucha vulnerabilidad lograron llegar a la capital. Pero no obstante, son numerosos los casos de migrantes que pierden la vida a causa del frío,
los riesgos del camino y los transportadores ilegales. Son historias de migrantes que atraviesan y que buscan un futuro mejor. Sin duda, llegar a la capital representa un triunfo, un logro, pero sin embargo, y como lo hablamos, sus opciones y alternativas para soñar y abrirle paso a la esperanza de un futuro mejor son muy pocas. Los muros son visibles y difíciles de derribar. Corresponde a una sociedad individualista, demasiado preocupada por el bien propio y personal. Estos muros no le permiten ver la realidad que sucede más allá de sus ventanas. Son niños durmiendo en la calle, familias enteras durmiendo en carpas, en la intemperie, pasando frío, desesperanza y olvido. Los muros muchas veces son la respuesta irracional y simplificada a los miedos, a las contradicciones producidas por nuestra época contemporánea. El muro es en parte producto de la desintegración de los tejidos sociales y comunitarios. San Egidio tiene como propuesta la integración. Y como decía el padre Wilfran, en un modelo adoptivo, esto es fomentar un sistema de integración, ayudando a los migrantes a entrar en el seno de la cultura y las familias. Esto quiere decir que la inclusión de los migrantes que ha acogido la comunidad han trabajado con niños, con personas de la calle y participan de la vida misma de la comunidad. La integración es un hecho positivo que involucra a la familia colombiana, que acoge a las familias venezolanas, como una adopción en una sociedad civil. Esta adopción permite desmontar prejuicios y falsas ideas que se hayan generado. Este es un signo de una ciudad abierta, que es capaz de ver con nuevos ojos, una ciudad despierta ante la migración de los pueblos. Cuando se integra, acoge, protege y promueve, las vidas de muchas personas son rescatadas y es posible salvarlas de las mafias de la trata de personas que promueven la ilegalidad, la prostitución y el microtráfico de drogas, al que son sometidos jóvenes y adultos. Hablamos de un derecho colectivo a la vida, pero el camino se ve difuso y lejano cuando no se hace parte de la misma sociedad. Es necesario derribar las fronteras, expandir los límites geográficos para abrirse a un pensamiento incluyente, humano y solidario. La pandemia nos ha mostrado que solo podemos salvarlos con los demás, con los otros, con el otro. Existe una enfermedad más difícil de enfrentar que el COVID, se llama indiferencia. Es una enfermedad que se ha producido a lo largo de muchos años y ha imposibilitado el sueño de ser una nación que lucha por un bien común, por un bien construido juntos, y que al lado de la construcción de la paz es considerado uno de los mayores desafíos del mundo globalizado. La migración es una oportunidad valiosa que tenemos como sociedad. Es la oportunidad de enfrentar nuestros propios miedos al reconocer en la debilidad de cada migrante la propia debilidad. Es la oportunidad de cambiar la historia de nuestros pueblos, de dejar a un lado lo que nos separa y enfocarnos en lo que nos une. En nuestras manos tenemos la posibilidad de adoptar una familia migrante y de esta manera salvar la vida de muchos que buscan la esperanza de un nuevo futuro. Gracias, Estíbaliz. Me parece muy interesante tu reflexión, realmente conmovedor, digamos, los casos que ustedes han tenido que atender, ya cuando no son cifras de un noticiero o de un paper, sino son seres humanos que realmente están afrontando situaciones difíciles, pues la cosa es distinta. Pero también es importante que lo miremos desde nuestro punto de vista y es, ¿qué hacemos nosotros? Cada uno de nosotros desde nuestra individualidad y nuestra realidad para ayudar a mitigar esta problemática. Sé que, digamos, se requiere política pública, se requiere un esfuerzo enorme, o sea, hay muchísimas, ya vimos que hay muchísimos eventos y hay muchísimas circunstancias que hace esto tan complejo. Pero también sería importante que miremos, que reflexionemos cada uno de nosotros qué podemos hacer. Entonces quiero hacer una ronda muy rápida porque habíamos prometido que este evento se acababa a las 7:40 y tenemos 1 minuto. Entonces les voy a pedir a cada uno de ustedes que en 1 minuto nos hagan un poco un cierre de este conversatorio
con la pregunta de cómo derribamos esos muros. Laura. Una pregunta compleja para un minuto. Sin embargo, desde mi postura como asesora legal de la clínica, yo creo que la manera de derribar esos muros es seguir en nuestro trabajo de incidencia por una política pública con una mirada de largo plazo, con un enfoque de derechos humanos y que permita efectivamente la integración de la población. Si bien es sumamente precioso el trabajo que nos ha mostrado Estíbales y que nos ha mostrado el padre Wilfran, lo cierto es que estas personas van a seguir llegando con esas necesidades hasta tanto no se adopten medidas desde el Estado para permitir que estas personas se integren. La forma de hacerlo es permitiendo que regularicen su situación migratoria de tal manera que puedan acceder a un empleo formal, que puedan aportar con pago de impuestos, que puedan afiliarse a salud, y solo eso va a permitir que efectivamente puedan sentirse integrados en esta sociedad con una visión de largo plazo. Muchas gracias. Gracias, Laura. Padre, ¿cómo derribar esos muros? Bueno, definitivamente, pues saben que a nosotros sí nos mueve mucho más el mensaje cristiano y pues obviamente escuchando a Jesús en su evangelio, él siempre miró a la multitud y siempre sintió compasión de ellos. Y sentir compasión de ellos no es darle pesar, no es victimizar, sino sentir con ellos sus sufrimientos y desde esa perspectiva, siendo iguales, poniéndose hombro a hombro con ellos, poder esforzarse juntos y salir adelante. Cristo nos lo enseñó porque siempre hay que amar sobre todo. Gracias, Padre. Estíbaliz, brevemente, ¿cómo derribar esos muros? Natalia, como te decía, y como les comentaba ahorita, derribamos los muros cada uno, como sociedad también civil, derribamos los muros cuando integramos, acogemos, pero también cada uno. El trabajo de cada uno es muy importante porque sumamos un todo, porque a partir de esto tenemos este modelo de adopción a las familias migrantes que se acogen, se salvan, literal salvamos la vida cuando las acogemos en nuestro núcleo familiar, cuando se acogen en el núcleo de la sociedad, cuando son parte de nuestra misma sociedad y donde no hay muros que diferencien. Allí mismo derribamos estos muros y juntos podemos construir un nuevo futuro para los migrantes y para todos los pobres de nuestra sociedad. Marcela, brevemente, ¿cómo derribamos esos muros? Bueno, yo creo que lo más importante acá es seguir transmitiendo el mensaje de los derechos humanos, seguir transmitiendo el mensaje de que somos ciudadanas y ciudadanas del mundo, que la vida es un recurso invaluable, que la vida se nos va por el agua entre los dedos, que la empatía, el ponernos en los zapatos del otro, nos hace revivir historias de vida que desde nuestra condición social y económica heredada tal vez nunca vayamos a pasar, pero que creo que es muy importante hacer este ejercicio. Creo que es muy importante no estigmatizar, creo que es muy importante tal vez esos valores y principios y lo que decía el padre, yo procuro ser muy laica en mis intervenciones y digamos guardarme mi espiritualidad y mi religiosidad para mi entorno privado, pero ese mensaje que tal vez está alrededor del mundo, ¿no? Pensar en el otro, en la otra como el prójimo, quererlo como quererse a sí mismo y pensar realmente en que todos debemos aportar en esto. Este tema de la pirinola es importante, aportar todos, ceder todos un poquito. Si todos cedemos un poquito, la igualdad es imparable. Gracias, Marcela. Profesor Luis Sánchez, ¿cómo derribar estos muros? Natalia y compañeras y compañeros, como decía Laura, una pregunta compleja. Lo que sí es que, y para mí está claro, y por eso mi intervención hace un momento, y es que a la vez que nosotros podamos entender de que la migración es un proceso que afecta toda la contextualidad de nuestra existencia social, podemos
justamente empezar a tener mayores claridades y sobre todo a poder alejar miedos que nos llevan a quizás actitudes que puedan tener unas reacciones no muy adecuadas en ese sentido. Y eso pues a su vez nos debe llevar a hacernos las interrogantes de fondo, en el sentido de que no debemos ofuscarnos siempre en cifras y estadísticas y descalificar a los otros por diferentes y tratar de entender entonces el cómo, por qué la gente se mueve. Muchísimas gracias. Bueno, tenemos una pregunta, no sé si nos podemos quedar un par de minutos más. Acaba de llegar una pregunta de Carlos Leonardo Ramírez. Dice, ¿debería existir una política pública internacional ante esta situación de inmigración que sirva para mejorar ese compromiso de seguir garantizando los derechos humanos? No sé quién quisiera intervenir. Laura, dale. Sí, me ofrezco porque ese es mi campo, ¿no? El derecho internacional. Pues la verdad es que no existe tal cosa como una política pública internacional, pues porque le corresponde a cada Estado, pero lo que sí es cierto es que el Estado efectivamente ha suscrito una serie de obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Preocupa, por ejemplo, que Colombia no haya ratificado algunos instrumentos de protección internacional. Por ejemplo, existe la Convención Internacional para Trabajadores Migratorios y sus Familias, y esa convención tiene a su vez un protocolo, que es el que permite, por ejemplo, hacer denuncias individuales ante el Comité de Trabajadores Migratorios de Naciones Unidas. Y Colombia no ratificó ese protocolo. Entonces, bueno, más allá, digamos, de estos tecnicismos, lo cierto es que Colombia sí hace parte de los tratados principales que garantizan y que establecen y consagran estos derechos, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Protocolo de San Salvador, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y en todos estos instrumentos internacionales que Colombia, al ratificarlos, los ha incorporado en su ordenamiento jurídico interno, entonces Colombia tiene la obligación de garantizar estos derechos y sobre todo bajo el principio de no discriminación y de protección, de igual protección ante la ley. Muchas gracias, Laura. Profesora, adelante. Sí, yo comparto lo que dice Laura. Más allá de hablar de una política internacional, a mí lo que me parece es que de lo que debemos hablar entonces es del buen juicio y el accionar de los estados. Y aquí me explico rápidamente en ese sentido. Por ejemplo, en el caso colombiano, que se hablaba, perdón, el caso venezolano en Colombia, que hablábamos hace algún momento, donde se expresaba todas las vicisitudes y dificultades que presentan nuestras hermanas y hermanos venezolanos para llegar a Colombia, sobre todo en condición irregular. Pues yo me plantearía la interrogante, ¿qué sería mejor en términos del Estado colombiano? Poder dialogar con el gobierno de Venezuela para poder tener unas relaciones diplomáticas que puedan de alguna manera servirle a los migrantes, o seguir en el espejismo de la negación y el rompimiento de las relaciones. Y en ese sentido, pues, más allá de lo internacional es lo que en términos estatales podamos hacer. Bueno, pues muchas gracias. Creo que debemos cerrar ya porque nos hemos pasado un poco de tiempo. Quiero agradecerle a todos nuestros invitados, a Laura, al profesor Luis Sánchez, al padre Wilfran, a Marcela, a Estíbaliz, pues estar aquí, compartir ese espacio, permitirnos conocer desde otro punto de vista, desde otra perspectiva, una problemática tan compleja que cada vez está más cerca de todos nosotros, que nos debería tocar aún más, que debería llevarnos a la acción. Entonces la invitación para todos nuestros asistentes también es que reflexionemos. Hay un par de intervenciones en el chat, pero como les digo, nos pasamos un poco de tiempo. Queremos agradecerles a todos ustedes por aceptar esta invitación del programa de voluntariado Uniandes a este espacio de migración en tiempos de pandemia y de la comunidad San Egidio. Y esperamos que nos sigan acompañando en estos espacios. En el próximo año tendremos también estos espacios virtuales para que conversemos y para que aprendamos y para que avancemos juntos.
Entonces les mando un abrazo, además un abrazo también de Navidad. Espero que tengan un cierre de año espectacular, que estén con sus familias, que puedan vivir el amor en familia, que tengamos esperanza para el próximo año. Mil y mil gracias. Y buenas noches para todos. Feliz noche a todos, Gracias bendiciones. a todos. Gracias por la Gracias. invitación. Chao. Muchas gracias. Gracias, Estíbaliz, por esta invitación. Gracias. A todos. Gracias.